En los cuasi-experimentos, uno de los mayores retos a evitar es el sesgo de selección que surge con los grupos de tratamiento y de control, cuando no se asignan de modo aleatorio. Este problema se agrava cuando los tratamientos, como la inmigración o como la política pública, se asocian a los resultados esperados del tratamiento. Es crucial que el investigador pueda simular la situación como si fuera aleatoria para obtener resultados robustos y no sesgados. Un ejemplo típico es analizar los efectos de la inmigración en el mercado laboral. En este contexto, un problema importante surge cuando la variable de interés, en este caso los salarios, se ve afectada por las fuerzas principales, la oferta y la demanda. Por otro lado, el aumento de demanda de trabajo. La llegada de los inmigrantes a menudo responde con una mayor demanda laboral en el mercado receptor, ya que los inmigrantes tienden a ir a los lugares donde hay más trabajo disponible. Cuando realizamos cuasi-experimentos existen varias amenazas a la validez que deben tenerse en cuenta. Primero, la ausencia de asignación aleatoria en el tratamiento. A diferencia de los experimentos aleatorizados, en un cuasi-experimento no podemos garantizar que la asignación al tratamiento sea completamente aleatoria. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, los inmigrantes no llegan de manera aleatoria a todas las regiones, sino que tienden a irse o a establecerse en áreas donde hay más oportunidades laborales, lo que introduce diferencias sistemáticas entre las regiones con alta y baja inmigración. Segundo, correlación entre las variables explicativas y el error, básicamente lo que es endogeneidad. Cuando una variable explicativa principal, en este caso la inmigración, está correlacionada con el error, los parámetros estimados por mínimos cuadrados ordinarios son sesgados e inconsistentes. Esto sucede porque algunos factores no observables como la demanda laboral o las políticas locales pueden afectar tanto a la llegada de inmigrantes como los salarios. Este tipo de correlación entre la variable explicativa y los errores residuales es un problema típico de endogeneidad. Tercero, tendencias en los datos longitudinales. En estudios que se realizan con datos a lo largo del tiempo, como son muchos cuasi-experimentos, es común que las variables estén afectadas por tendencias temporales que complican la identificación de los efectos causales. Por ejemplo, los salarios pueden estar influidos por factores como la inflación o el crecimiento económico, lo que hace difícil separar el efecto puro de la inmigración en los salarios. Un buen ejemplo de cuasi-experimento para analizar el impacto de la inmigración en los salarios es el éxodo de Mariel en el año 1980, cuando Cuba permitió la emigración masiva de ciudadanos hacia los Estados Unidos. Este hecho exógeno generó un aumento repentino de la oferta laboral en la ciudad de Miami, incrementando la fuerza laboral en torno a un 7%. Este tipo de evento puede considerarse como si fuera aleatorio, en términos de su impacto sobre el mercado laboral en Miami, ya que la llegada masiva de inmigrantes fue producto de un hecho legal externo, es decir, la apertura de fronteras y no un proceso controlado por el mercado laboral local. Esta característica le convierte en un excelente ejemplo de cuasi-experimento. Algunos problemas de identificación y solución. Primero, la oferta y la demanda de trabajo. Si no controlamos adecuadamente por la demanda de trabajo en Miami, los resultados podrían estar sesgados. En este caso, los inmigrantes llegaron porque había demanda de trabajo, lo que podría influir en los salarios complicando la interpretación de los resultados. Por otro lado, en segundo, la estimación de mínimos cuadrados ordinarios son sesgados. Si intentamos estimar el efecto de la inmigración sobre los salarios usando MCO, mínimos cuadrados ordinarios, los parámetros estarían sesgados. La razón es que la inmigración está correlacionada con los factores inobservables como la demanda de trabajo, que también afecta a los salarios. Una solución puede ser el uso de variables instrumentales. Para resolver los problemas de la endogeneidad en los cuasi-experimentos, una solución común es el uso de variables instrumentales. En el caso del éxodo de Mariel, podemos utilizar la apertura de las fronteras cubanas como un instrumento. Este hecho es exógeno al mercado laboral de Miami, lo que nos permite tratar la inmigración como si hubiera sido asignada aleatoriamente. El uso de la variable instrumental, por ejemplo, la apertura de las fronteras cubanas, sería una variable instrumental válida porque está relacionada con la variable explicativa, que es la inmigración, pero no está correlacionada con los factores inobservables que afectan a los salarios, la demanda de trabajo, las políticas locales, etc. La estimación por variables instrumentales, al utilizar este instrumento, podemos aislar el efecto causal de la inmigración sobre los salarios, resolviendo el problema de endogeneidad que enfrentamos a utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Otro desafío importante es la aparición de incidencias o de tendencias en el tiempo. Los factores como la inflación, el crecimiento económico y el envejecimiento de la población pueden afectar en los salarios como la demanda de trabajo, complicando la identificación del efecto de la inmigración.
Una solución a esto podría ser el uso del estimador en diferencias para corregir estas tendencias. Esta técnica compara los cambios de los salarios en Miami antes y después del éxodo, con los cambios en los salarios y en otras ciudades similares que no recibieron inmigrantes. Al comparar los grupos antes y después del tratamiento, considerando la inmigración, podemos eliminar los posibles sesgos causados por las tendencias económicas subyacentes. Como conclusión, los cuasi-experimentos ofrecen una poderosa herramienta para identificar los efectos causales en situaciones donde no es posible realizar los experimentos controlados. Sin embargo, enfrentan desafíos importantes de identificación como el sesgo de selección y la endogeneidad. El uso de técnicas de variables instrumentales y diferencias e indiferencias permite mitigar estos problemas y obtener estimadores más precisos y confiables. En el caso del éxodo de Mariel, las aperturas de las fronteras cubanas ofrece un excelente ejemplo como un cuasi-experimento, para poder simular una situación como si hubiera sido aleatoria, permitiendo estimar el impacto de la inmigración laboral en el mercado laboral de Miami. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal, si tenéis cualquier duda, comentad en los comentarios y si os gusta el contenido podéis compartirlo con el resto de compañeros. ¡Un saludo!